Muy buenas noches con todos. Gracias por asistir a este conversatorio con la psicóloga Mónica Martínez sobre el tema ¿es el momento de ir a terapia? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las pautas o la forma de descubrir si lo necesitamos o no? Eso vamos a hablar esta noche. El auspicio lo tenemos a través de Con Enfoque Espiritual, Mapa Mental y también que nos presta el espacio también ChromaClick. Agradecemos de antemano a los que están asistiendo a este pequeño conversatorio que vamos a tener y bueno, adelante con la psicóloga Mónica Martínez con su presentación. Muy buenas noches. Quiero agradecer por esta invitación a con enfoque virtual por la salud y gracias a Dios hoy estoy bastante mejor. Bueno, mi nombre es Mónica Martínez, soy licenciada en psicología con una maestría en psicología clínica y de la salud. Tengo diplomados y especializaciones en atención clínica en niños, adolescentes y adultos de manera individual, terapia familiar y terapia de pareja. Además, también tengo una certificación como trainer coach que me permite fortalecer todo el trabajo que hago como psicólogo. Entonces, esa es una breve reseña de mi experiencia. Muchas gracias, psicóloga Mónica Martínez. Bueno, ante todo, pues un privilegio tenerte aquí, aquí con nosotros. Gracias. Juan Terán, pues también nos está acompañando, pues que es coordinador Hola. también de varios grupos con que estamos interviniendo, ¿no? Adelante con tu presentación, Juanito. Junto con nosotros. Este es tu programa y Gracias. este es Mejor Cita de Salud, ¿no? Gracias, Lastimosamente Juanita. no pudimos estar la semana pasada. Soy Juan Terán, un amigo de todos ustedes y muy contento de tenerte aquí en este espacio, siempre sirviendo a las personas y con algunas preguntas que seguramente ellos tienen para hacerte, ¿no? Pero vamos Con a todo gusto. nosotros, ¿verdad, Miguel? Claro, por Eh, supuesto. Bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta, Mónica. Dice aquí una pregunta inclusive que nos habían enviado al grupo. Dice, nos gustaría empezar, dice, con una pequeña pregunta aclaratoria, ¿no? Que tenían dudas algunas personas sobre el tema que va a darse hoy. Dice, ¿cómo se puede saber si de pronto una persona necesita o no terapia psicológica? ¿Cuáles son las pautas que se puede reconocer dentro del comportamiento de alguien, de algún familiar, de algún hijo, de algún ser querido? Bueno, empezar porque hay señales muy evidentes de que una persona está atravesando por una situación que se le está complicando manejar y requiere la atención de un profesional. A veces es mucho más fácil identificar, por ejemplo, la necesidad de ir a un médico, ¿no? Por dolores de cabeza, dolor de estómago intenso, a un traumatólogo por una fractura. En el tema psicológico esperamos a que la situación a veces esté en Carlos, un punto sácalo de, bastante crítico y eso hace que en sácalo. algunas ocasiones la situación se complique, ¿no? ¿Cuáles son de pronto las señales? Pues la gravedad de la situación por la cual está atravesando la persona que hace que se vuelva de alguna forma limitante para realizar sus actividades diarias, relacionarse con su familia o inclusive asistir al trabajo, dejar actividades que antes le gustaban, entonces comenzar a aislarse, pasar por cuadros ansiosos depresivos, el perder el sueño, el apetito. Hay un sinnúmero de situaciones que pueden ser como ya indicadores de que la persona no puede manejar por sí sola esa situación y requiere de la ayuda de un profesional. Entendiendo en este caso que estoy hablando, la atención psicológica en situaciones de crisis o trauma. Porque más adelante también explicaremos que la terapia psicológica no es solamente para estos casos, pero atendiendo a la pregunta que hiciste, Miguel, esos signos o señales son cuando la persona se encuentra confundida y de pronto no tiene, digamos, claridad de cómo salir de la situación que le está afectando en ese momento.
Perfecto, Mónica. ¿Cuáles serían los principales mitos o creencias erróneas que pueden presentar las personas para que ellas no busquen la ayuda terapéutica? Bueno, eso es interesante porque cuando llegan a consulta en ocasiones me dicen, cuando les pregunto por qué han esperado tanto tiempo, a veces me hacen referencia que son situaciones que llevan viviendo, por ejemplo, 2 años, ¿no? 3, y que ya les ha afectado de manera significativa su vida. Una de las cosas que me dicen es que pensé que lo podía manejar por mí misma, ¿no? Que esto yo lo iba a poder solucionar, en otras ocasiones ya lo he podido hacer y ahora se me está complicando. Otra es que la terapia es para personas débiles, ¿no? Aquellas personas que no pueden manejar por sí solas la situación. Un mito que existe también que limita mucho acceder a las terapias es que dicen, el terapeuta se va a limitar solamente a escucharme, a notar y no me va a resolver. O sea, en realidad en la terapia no resolvemos. Lo que hacemos es propiciar un espacio para que la persona vaya a través del diálogo con el terapeuta, a través del uso de técnicas y herramientas, ayudándole a encontrar el camino que necesita el mismo paciente para poder solucionar el problema. Otra de las cosas, de los mitos que existen es que es un tema de brujería o un hechizo, o en ocasiones incluso también dicen mal de ojo o por un espíritu, ¿no? Lo atribuyen a situaciones como esta y utilizan, digamos, medios para poder sanarlo. Entonces acuden de pronto a los brujos, a los chamanes, a la lectura de cartas, a la limpieza de energía, es decir, a estas pseudociencias que le llamamos nosotros, no comprobadas científicamente, para poder aliviar la situación que les estuviese molestando. Otro mito es que dicen, para eso me voy donde mi amiga, para ir a hablar con un extraño, mejor hablo con mi amiga o le comento a mi hermano o a mi hermana. Y ven la terapia como una conversación de comadres, cuando en realidad no es así, ¿no? También a veces influye el temor al costo, cuánto tiempo voy a estar con la terapia. ¿Será que el psicólogo me va a recetar medicina? Yo no quiero ser dependiente de la medicina. Es decir, hay un sinnúmero de mitos, de creencias erróneas en relación a la terapia psicológica y por eso es importante aclarar qué es terapia y qué no es terapia psicológica, ¿no? Y en eso quiero hacer énfasis que la terapia psicológica es un espacio donde se genera un vínculo de confianza entre el terapeuta, el psicólogo y el cliente o el paciente, a fin de que el paciente se pueda sentir con toda la seguridad para expresarse libremente y a través de técnicas y herramientas científicamente comprobadas, el psicólogo puede irle brindando la oportunidad de ir aclarando algunos enredos, algunas inquietudes, a ir como despejando miedos y también identificando creencias que son erróneas y que hasta ese momento le están impidiendo resolver alguna situación y le están propiciando más bien un malestar emocional intenso. Entonces, con eso un poco espero haber aclarado. Si hay más, de pronto han escuchado ustedes o ustedes lo tienen a veces también como una creencia, como una idea, ¿no? ¿Por qué no ir al psicólogo? Muchas personas en terapia me dicen, ¿no? ¿Por qué no ir de primera? ¿Por qué no vine hace 2 años y vengo en este momento? Y las que les acabo de comentar son las más usuales. Excelente, Mónica, excelente. Eh, Hay otra pregunta que viene a mi mente, es, por ejemplo, para los padres, ahora que estamos dando inclusive unas charlas de escuela, una escuela para familias, es cómo identificar en niños pequeños la necesidad de llevarlos al psicólogo. ¿Cómo pueden hacer los padres para eso? Bueno, generalmente lo que yo le digo a los padres de familia es tener en consideración las etapas de desarrollo de los niños, ¿no? Ir viendo cómo los niños van adquiriendo cada vez más destrezas, habilidades en su lenguaje, en su motricidad, en su capacidad para ir aprendiendo.
Y si de repente se encuentran con alguna situación donde ven que el niño no va logrando desarrollar esas habilidades, esas capacidades, es necesario buscar la ayuda de un profesional. A veces se dirigen directamente al pediatra y luego es el pediatra el que direcciona al psicólogo para una valoración. Sin embargo, también a veces hay situaciones en las que no necesariamente hay que valorar al niño directamente, sino también el estilo de crianza de los padres, que puede derivar en comportamientos no tan apropiados en los niños, como por ejemplo los famosos berrinches, las rabietas o pataletas, ¿no? Que a veces se las atribuyen a los niños que no entienden, dicen los padres. Pero cuando trabajo con los padres, más bien modificamos algunas pautas de crianza. Ellos se dan cuenta que tienen que resolver algunos conflictos como pareja para que el niño viva en un entorno más seguro y pueda tener como un desarrollo más saludable. Entonces, a veces hay varias rutas por las cuales acudir o llevar a los niños a terapia, pero como indico, generalmente trabajo no con el niño directamente, sino inicialmente con los padres. Me ha pasado que los padres a veces dicen, tiene problemas en el lenguaje, por ejemplo. Y resulta que el problema en el lenguaje no es otra cosa, sino que el niño no ve como necesario eh, realizar o utilizar su lenguaje, porque basta gestos, basta señas para que los padres inmediatamente le provean de lo que él necesita. Entonces, cuando ya el niño va creciendo, el lenguaje no es tan primordial para él porque la familia ha suplido esa necesidad. Y luego cuando ya trabajo con los padres sobre estos temas y vamos haciendo estimulación a través de que ellos vayan permitiendo que el niño se exprese, nos damos cuenta de que en realidad no tenía que ver con un déficit en el lenguaje del niño, sino más bien en el estilo de crianza de los padres. Entonces, siempre es primero trabajar con los padres antes de hacer cualquier diagnóstico con los niños. Excelente. Y de ahí yo creo que también la atención integral, ¿no? Creo que ustedes los psicólogos ofrecen, ¿no? Claro que sí, no, no siempre trabajamos los psicólogos aislados. No, no, mejor dicho, nunca trabajamos los psicólogos aislados. Trabajamos en el tema de la atención infanto-juvenil principalmente, de la mano con el pediatra, con el neurólogo infantil, con el psicopedagogo, hasta con el terapista de lenguaje o el terapista ocupacional. Es un trabajo integral para poder hacer un diagnóstico. Siempre le recomiendo a los padres de familia que sean observadores de las atenciones que reciben de los profesionales, porque un diagnóstico no se hace desde el escritorio. Hay que hacer todo un proceso valorativo para poder identificar un cuadro clínico. Perfecto, Mónica. Antes de dar paso a mi amigo Juan Terán, quiero hacerte una última pregunta. Claro que sí. ¿Qué pautas o qué claves de pronto nos podrías dar como para que las personas, los padres, las familias, tomen la decisión de ir a terapia o de llevar a terapia a su ser querido? Bueno, hay que considerar muchos factores, entre ellos la importancia de mantener una buena salud y una salud integral. Es decir, aprender a apreciar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física y hasta nuestra salud espiritual. Cuando una de estas cuatro áreas se encuentra desequilibrada, es importante acudir a tiempo a un profesional. Si es en la salud física, pues acudir al médico, porque todo está relacionado. Si no estamos bien espiritualmente, no vamos a estar bien tampoco emocionalmente, ni físicamente. Todo está unido, nada es separado. También tomar en consideración que estos espacios de cuidado en la salud son parte del autocuidado al que estamos llamados a tener, poder encontrar formas de liberar todo ese nivel de tensiones que vivimos día a día. eh, También porque esto fortalece las relaciones con otros, no solamente el cuidado hacia uno mismo, sino que cuando nos sentimos bien estamos en mayores posibilidades de establecer una relación sana con nuestra familia, con nuestras amistades, en el entorno laboral y en muchas otras áreas donde nosotros podamos desarrollar nuestras actividades. E inclusive una buena salud, una buena salud integral
nos permite tener una mejor proyección en nuestra vida y trazarnos metas mayores a las que tenemos en este momento con la confianza de que podemos alcanzar. Entonces, cuando sintamos que algo está pasando en nuestra vida y que no podemos manejarla por nosotros mismos, es importante acudir al especialista, no esperar, no automedicarnos, no autorrecetarnos, no buscar la fórmula de la comadre o del vecino, o no buscar en internet. Ahora algunas personas lo han hecho muy práctico, el chat GPT o la inteligencia artificial, como el psicólogo en casa, ¿no? Y en esto también quisiera un poquito abordar que si bien es cierto y yo he utilizado esta herramienta para poder explicar lo que voy a explicar en este momento, como un medio para identificar hasta dónde es el alcance del beneficio de la inteligencia artificial, como el psicólogo en casa que ahora muchos jóvenes lo utilizan. Pues si bien es cierto, la inteligencia artificial nos brinda algunas pautas valiosas, preguntas valiosas que nos pueden ayudar a reflexionar, no es menos cierto que no deja de ser una herramienta mecanizada, ¿no? Algo que no tiene el sentido humano para conectar emocionalmente. Cuando usted va a terapia, usted se va a dar cuenta que el terapeuta conecta con usted emocionalmente y puede identificar que quizás lo que usted está diciendo no es realmente en conexión con lo que está sintiendo. En terapia nosotros podemos no solamente hacer una lectura o, digamos, no solamente una observación profunda y objetiva de las palabras, sino también de del lenguaje no verbal que se da mucho en terapia. Y esto no se puede lograr a través de ChatGPT o de la inteligencia artificial. Además de que en terapia nosotros contamos con todo un registro de cómo ha sido el proceso que se está trabajando y también podemos utilizar esos registros como un medio para recordar al paciente los avances o pautas de comportamiento que ya ha venido realizando en otras ocasiones y que amerita replanteárselo. En ChatGPT no siempre tenemos esa oportunidad de que el chat recuerde nuestras historias anteriores. Entonces, si bien es cierto, puede ser una herramienta valiosa para ese momento, pero no se las aconsejo realmente, porque no llegan a la profundidad, solamente puede aliviar en ese momento, es como tomarnos una aspirina para el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza, si no se trabaja de fondo, puede llegar a tener una complicación mucho más seria. Entonces, este uso de las técnicas, herramientas o de el autoanálisis a veces puede complicar más la situación que ayudarles a mejorar. Entonces son pautas importantes a tomar en consideración, sobre todo el amor propio es aprender a querernos y a cuidarnos a nosotros mismos. Muchas gracias, Mónica. Adelante, bonito. Gracias, Miguelito, Mónica. Me voy a enganchar un ratito en esta última respuesta tuya, porque Claro que muchas sí. personas en el internet, la computadora, cuando la relación humano a ser humano, ¿verdad? Es personal, no puede reemplazarse por nada artificial. ¿Por qué buscamos eso? ¿Por lo rápido, por lo cómodo? Hay muchas situaciones, Juanito, no podemos generalizar solo por una experiencia, ¿no? Pero generalmente si bien es cierto, es lo que tenemos a la mano, es de acceso mucho más rápido, porque ahora el celular está más cercano a nosotros que hasta el mismo Dios, ¿no? Conversamos más o tenemos más interacción con el celular que con nuestra familia. Comemos con el celular, vamos a la cama con el celular, vamos en el bus con el celular, vamos hasta el baño a veces con el celular. Entonces, hay una interacción más cercana y de hecho creo que nos preocupamos más si el celular está perdiendo la carga, si ya tiene 1% de carga nos desesperamos, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, si nuestro cuerpo está cansado y qué tengo que hacer, dormir mejor, comer mejor. Entonces, este vínculo que se ha creado con este tipo de dispositivos, con este tipo de aplicaciones que son muy atractivas, por cierto, también ha generado un interés bastante grande en seguir como relacionándose, porque presentan un sinnúmero de opciones.
Y es importante conocer, y ya hay artículos, de hecho hay denuncias, que dicen que todas estas aplicaciones fueron creadas con el propósito de crear adicciones, y ya lo estamos viendo. Hay mucha adicción a los equipos electrónicos. Entonces, a veces es mucho, para algunas personas como un poco más, digamos, fácil, por ponerle un nombre, establecer esta conexión porque no se van a sentir juzgados por el celular. Van a encontrar aparentemente la respuesta inmediata y además va a estar en todo momento con él. Y esto ha hecho que la relación con las personas se complique, porque hoy en día nos cuesta mucho, por ejemplo, hablar mirando a los ojos o incluso interpretar las señales emocionales de la otra persona. Y eso nos pone en modo reactivo, es decir, si la otra persona hace un gesto, enseguida lo interpretamos como un enojo, como una indiferencia, y eso provoca reactividad, ¿no? Provoca que nos bloqueemos inclusive. Entonces, esto, estas aplicaciones que son tan atractivas también tienen de por medio ese componente adictivo que está llevando incluso a muchos casos de ansiedad y depresión que en consulta los estoy analizando y ahora hemos ampliado los profesionales de la salud y los profesionales en general estamos ampliando la mirada de tiempo de uso del celular, de los equipos electrónicos. ¿Con quién pasa más tiempo? ¿Con la familia? ¿Con las amistades? ¿O con el celular? Y nos damos cuenta de que el uso del celular ha excedido diariamente a más de 5 horas, que ya es demasiado. Y que incluso hay niños que ya tienen a temprana edad un equipo electrónico para ellos. Cuando lo recomendado, digamos que recomendado sería que a partir de los 16, 17 años recién se tenga acceso a estos equipos. Sobre todo porque no siempre tenemos control parental en los equipos, ¿no? Este control parental es digamos, una aplicación que permite al padre o a la madre estar conectado con el equipo del hijo y saber a qué páginas accede. Entonces, no siempre se tiene estas aplicaciones y los hijos tienen una libertad, ¿no? Muy amplia para poder decidir ellos con quién sí y con quién no conversan. Entonces llegan incluso a tener amistades de otros países. Entonces ya no les satisface conversar con el compañerito de la escuela, ni con el hermano o el padre en casa, porque está conversando con alguien de un país que, lejano, y esto les es atractivo. Aparte de esto, también a veces ha pasado, y he tenido casos de chicos que se han visto influenciados en obtener dinero a cambio de videos o fotos indebidas, ¿no? Inapropiadas. Entonces, es como dejar la puerta abierta de casa, confiamos quizás en nuestro hijo que no va a salir, pero no sabemos quién va a entrar. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que se vuelve muy atractivo y hoy preferimos estar conectados a una laptop, a una computadora. Nuestro cerebro está trabajando en modo adicción porque se nutre de esas luces, de ese sonido, de ese movimiento. Y entonces conversar con alguien que no se mueve tanto como se mueve en la computadora o como se mueven los videos o el TikTok, o leer un libro ya no es tan atractivo como lo es el celular. De antes nos formaban en el tiempo de la televisión, ¿no? El tiempo que tenemos que ver, nosotros como papás Limitado. ya tenemos que Así es. utilizar tiempo de estos aparatos, que son importantes, ¿no? Valen, pero hay que saberlos utilizar bien, porque puede ser de doble filo, ¿no? Así es. Mónica, y tu experiencia, ¿por qué piensas que hay personas que esperan demasiado tiempo para ver al psicólogo? De pronto ya cuando están en un estado tremendo de estrés o de ansiedad, ¿qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Por qué razón ocurre? Bueno, a veces es porque las personas piensan que lo pueden manejar por sí mismas, ¿no? Existe la voluntad, no le voy a quitar la voluntad a la persona de querer hacer un cambio, de querer mejorar la situación y busca alternativas. Habla con alguien, con un amigo, una amiga, se va de viaje, eh, comienza a hacer ejercicio, pero no siempre esto
posibilita el cambio. Hay otros factores que es necesario analizar. No siempre es la voluntad del cambio lo que hace posible dar ese paso para poder solucionar la situación, sino también poder encontrar las técnicas y estrategias apropiadas para que ese cambio se mantenga en el tiempo. Si no, después de un tiempo se vuelven a repetir el patrón de comportamiento y eso genera frustración en la misma persona y en las otras personas que quizás también de su entorno están esperando que se dé este cambio. Entonces, creer que uno lo puede hacer todo. Hoy pensamos que lo puedo hacer, yo sé que lo voy a poder hacer. Eh, no necesito de nadie, yo puedo con todo. Mi amiga me va a ayudar, o la lectura del tarot, como les decía, ¿no? O los astros, ¿no? Eh, que voy a buscar la fórmula en internet. O sea, hay muchas ideas, muchas creencias erróneas que pueden llevar a la persona a evitar ir a terapia. Y a veces cuando es por primera vez que asisten a terapia o han tenido, también hay que eh, hablar de que ha habido situaciones en que los pacientes no han tenido una experiencia grata con alguna terapeuta en algún momento, se vuelven también situaciones limitantes, ¿no? El tema económico también puede influir en la decisión de asistir a terapia. Muchas personas dicen es costoso, eh, voy a necesitar ir a terapia 3 veces o 4 veces a la semana, a lo mejor me va a llevar 2 años estar en terapia cuando realmente no es así. Entonces, siempre es importante tomar en consideración que el bienestar integral, la salud, es una inversión, no es un gasto. Entonces, dar este paso de asistir a terapia, vivir la experiencia y poder luego evaluar en función de tiempo, en función de recursos, qué es lo que más le va a beneficiar en ese momento, es probable que se haga consciente de que la terapia es una opción apropiada. Miguelito, ¿cómo estamos? ¿Nos puedes ayudar? Todavía estamos con algo de tiempo adelante. No sé si de pronto hay alguna pregunta de parte del público, Ya, ya. si de pronto Sí, a mí me tenemos gustaría que alguna el duda. público pregunte. Hola Eh, Irene, hola si Edison, pueden, abran cámaras, por favor. Elena. O si no quieren abrirlas, tranquilo, no hay problema, pero si tienen alguna pregunta, sí. Me gustaría que esto sea Hola un amiga, ¿cómo conversatorio. está? Buenas noches. Hola Irene, qué gusto, gracias por Hola, estar aquí. ¿cómo está? Por ahí la vi en sus estados y me quise unir. ¿Qué tal? Bien, Cuénteme. bien, bien, gracias a Dios allí, Qué sobrellevando bueno, las cosas. muy bien. ¿Y qué tal si yo le hago una pregunta al público? A ver, ¿qué tal? A ver, ¿sí? Pregunte, A ver, pregunte. le hago una pregunta. En función de lo que ya me han preguntado a mí para ver cuánto es real, ¿dónde o cuál es el medio que más utilizamos para buscar ayuda cuando estamos pasando por un problema emocional? ¿Dónde buscamos esa ayuda? Doctor Google. En internet, claro. En internet, ¿verdad? Doctor Google. Exacto, exacto. ¿Y qué tanto ha sido efectivo? No digo que no sirva, pero ¿qué tanto ha sido efectivo para ustedes, por ejemplo? Un 50%, porque no se puede creer todo lo que dice ahí. Y Ujú. aparte, a veces es información muy amplia, no es muy específica a veces con lo que uno busca. Gracias, Irene. Muy valioso ese comentario. Me parece muy valioso. Es muy generalizada, muy amplia y no va en función de la realidad de la persona que está buscando de pronto esa aparente solución en esa información. Ujú. Gracias, Irene. De nada, con gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar? No necesita abrir cámara. Bueno, yo quisiera preguntar cómo hacer ahora para estas fechas que uno se, no sé, como que da más nostalgia, uno como que se deprime para estas fechas de Navidad. Ajá, muy ¿Cómo bien. hacer para mantener el espíritu navideño? Bueno, entendamos que
Sí es parte de esta fecha eh, que surgen ciertas emociones, ¿no? De manera espontánea, no vamos a poder eliminarlas, eso es importante tener claro, decir que voy a estar 100% feliz, llena de esperanza y de alegría, cantando villancicos, no es real. Si nos proyectamos en eso, es tan irreal que nos vamos a frustrar. Y si más aún nos alimentamos de tantos TikTok que sobreestimulan nuestra mente con que todo tiene que ser felicidad y armonía y paz en el hogar, tampoco es tan real. La nostalgia es una emoción muy bonita. Es muy bonita cuando sabemos vivirla. La nostalgia es el recuerdo de algo del pasado que nos gustó mucho vivir. Cuando la vivimos, sumado a otra emoción tan bonita como es la esperanza. Es decir, lo viví en el pasado y fue muy bonito, y hoy esa nostalgia la convierto en la oportunidad de vivir nuevamente momentos, aunque sea con personas diferentes, en lugares diferentes, en situaciones diferentes, pero la misma emoción de la alegría, de la paz, de la tranquilidad, de la armonía, con en modo presente y saber que la vamos a poder mantener como un recuerdo bonito. Hay que aprender a darle un significado diferente a nuestras experiencias. Es verdad que a lo mejor no tenemos a un ser querido en este momento, en estas fiestas, con quien quisiéramos compartir, por motivos de fallecimiento, por motivos de una separación, la migración también ha hecho que familias se separen, pero si nos centramos más bien en rescatar la oportunidad de agradecer, aquí juega un papel importante la gratitud, de agradecer por todo lo vivido con esa persona, por todos aquellos momentos compartidos, que aunque no se pueden repetir hoy, pero es un tesoro con el que ya cuenta en su vida. Esa es la nostalgia. Nos ayuda a recordar que en un momento de nuestra vida hemos vivido momentos bonitos. ¿Y qué significa eso? Que si ya los vivimos, quiere decir que los podemos volver a vivir, porque no es la otra persona la que propicia eso, sino también la voluntad, la apertura de vivirlo. Entonces, ahí podemos ir encontrando formas de conectarnos con estas nuevas emociones, ¿no? Con la tranquilidad, con la paz, con la alegría, con de pronto la esperanza, pero sabiendo que la tristeza va a estar, no la depresión, es diferente, pero la tristeza de nostalgia. Y quizás también a veces surge el enojo, ¿no? Y por ejemplo, este está relacionado a por las cosas que no me puedo comprar para esta fecha, por el dinero que no tengo para la cena navideña, para la ropa. A veces las personas, ojo, que las finanzas están muy vinculadas al tema emocional, no están separadas, están muy vinculadas, porque si en este momento tuviésemos $100,000 en nuestra cuenta de banco, seguro estaríamos con una sonrisa en el labio a labio, ¿no? Hablando desde otra emoción. Pero eso no significa que el dinero tenga que prevalecer sobre nuestra vida. Significa que sí está relacionado y podemos tener problemas económicos. Pero ¿qué ponemos sobre los temas económicos? La salud, las personas que tenemos y los momentos que podemos crear en el presente. Ya no en el pasado, porque el pasado ya no está, sino en el presente, que se convertirá en los recuerdos del futuro. Entonces, ¿cómo quiere vivir más adelante recordando su pasado? Pues construyalo hoy, porque lo que haga hoy ya será el pasado de su futuro. Entonces, esa es una forma de preguntar. Espero haberte contestado, Irene, y si tienes alguna pregunta, dímelo y te la amplío un poco más. Bueno, sí, a mí me da un poco de nostalgia de estas fechas porque me toca compartir a mis hijos con el papá, entonces es algo que sí por ejemplo, Navidad van a pasar conmigo, fin de año van a pasar con el papá, entonces sí es sí, un poco de tristeza cuando pasa esa situación, porque uno quisiera estar todos juntos, pero no se puede. Incluso ahorita mi mamá tampoco está, tuvo que viajar, se fue a visitar a mi hermana. Entonces me va a tocar pasar aquí
con mis hijos y la Navidad, el fin de año no sé todavía. Bueno, por ahí tengo que ver si me uno con mi hermana, con alguna prima, alguna tía, algo. Eso, Irene, eso me parece muy apropiado lo que acaba de decir, ¿no? Buscar opciones, no quedarse con la tristeza de pronto de la situación, sino buscar opciones. Es decir, si es una situación que ya no se puede cambiar porque los niños tienen que pasar con el papá, ¿no? Y eso es una buena oportunidad, que tus hijos vayan creando recuerdos de estas fiestas también con el papá. Eso les va a ayudar mucho emocionalmente a ellos. Entonces, tú también te puedes dar la oportunidad de vivir estas fiestas de una manera diferente, que ya no sea con tus niños, pero con personas con las que tú compartes y te sientes muy bien. También es la oportunidad de que las puedas disfrutar. Ok, gracias. Muchas Un gracias. abrazo, Irene. Igual, bendiciones. Am- Muchas gracias, Mónica. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta del señor Agurto, de pronto de la señora Vilma. Estamos atentos, de pronto aprovechemos a la psicóloga Mónica Martínez, que está en este momento dispuesta a contestar nuestras dudas. Bueno, yo les hago una pregunta, hasta que se animen a preguntar. ¿Será que necesitamos ir al psicólogo cuando nos encontramos tan mal? ¿Qué dicen ustedes? Cuando ya no damos para más, ¿es allí cuando necesitamos ir? Cuando tenemos un problema muy grave, No, los a psicólogos. a tiempo tiene que ser eso. Bueno, hay psicólogos que también trabajan en orientación vocacional. Entonces, la orientación vocacional es digamos, un espacio muy apropiado para ayudar a los adolescentes, incluso a los jóvenes y adultos, a buscar formas de que sus capacidades, habilidades, conocimientos coincidan con la elección de una carrera. Entonces, no siempre la psicología está apuntada como pensamos a las depresiones y a la ansiedad. También apunta a restablecer otro tipo de, digamos, de relaciones internas, como por ejemplo con mi sentido de vida, ¿no? Lo que estoy haciendo, me siento muy bien a lo mejor, pero también quisiera aumentar ese bienestar. Entonces, allí es apropiado asistir al psicólogo. He tenido casos en consulta donde me dicen, vengo porque quiero conversar con alguien que no sea de mi familia sobre temas de mi sexualidad y aclarar algunas dudas. Y me parece muy apropiado. También he tenido en consulta varones que van y lloran. Dice, porque no puedo llorar con nadie. ¿No? No nos está permitido a los hombres llorar y necesitaba descargar y soltar un poco. Y entonces me está pasando esto, no sé cómo afrontar este problema. Si se lo cuento en casa, me van a creer que soy débil. Entonces también son oportunidades, un momento para hablar con alguien que saben que no les va a juzgar o que tampoco les va a aconsejar, porque eso no es, se hace en terapia, pero sí a escuchar atentamente, que vamos a ser muy empáticos en la terapia y sobre todo a ayudarles a aclarar a través de despejar, de soltar un poco de tensiones, cómo poder manejar aquella situación que le está afectando. Si se quiere cambiar de casa, si se quiere cambiar de trabajo, si se quiere ir a vivir a otro país, si se quiere de pronto casar, ¿no? Y no sabe. En terapia también he tenido esto, eh, digamos, sesiones con personas que necesitan clarificar. No siempre van cuando están en situaciones de ansiedad o depresión, sino también cuando necesitan aclarar sobre algún tema. Perfecto. Mónica, una pregunta adicional de pronto como para ya ir terminando, ¿no? Si no hay de pronto alguna pregunta más del público. ¿En qué momentos en tus sesiones psicológicas tú derivas a psiquiatría o a un neurólogo que tú ves necesario que ya no está en tu cancha, sino de pronto ya necesita ayuda de medicinas? Muy bien.
Yo derivo inmediatamente al neurólogo bajo las siguientes premisas, ¿no? O sea, para hacer un trabajo en conjunto, no para que solo vaya al neurólogo, sino hacer eh, una interconsulta. Por ejemplo, adultos mayores. Es un trabajo de la mano con el neurólogo. Dolores intensos de cabeza, olvidos, aunque no sean adultos mayores. Tengo adolescentes que van con dolores de cabeza intensos, las llamadas migrañas en ocasiones. Han tenido epilepsia, algún cuadro de convulsión. eh, Personas que se olvidan, no que me olvidé la llave, no me acuerdo dónde dejé la pluma, no, olvidos mayores. A veces se desorientan totalmente y no recuerdan dónde viven, ¿no? Están perdiendo de pronto incluso el equilibrio y no son necesariamente adultos mayores. Los derivo donde en interconsulta con el neurólogo. En ocasiones, cuando hago un análisis en la primera sesión, amplío un poco el tema de la información. Pueden ser adolescentes y jóvenes o adultos, no necesariamente adultos mayores, que en lugar de derivarlos al psiquiatra por insomnio, los derivo al neurólogo. Y esto es cuando veo que tienen de pronto, eh, ya toman algún tipo de medicina. Para no aumentar más medicina, primero hago la experiencia de una valoración con neurología para ver si amerita algún tratamiento. ¿Cuándo derivo al psiquiatra? Bueno, al psiquiatra inmediatamente cuando hay conductas autolesivas, intentos suicidas. Es una derivación inmediata al psiquiatra. Allí no negocio con el paciente. Esperemos un tiempo, déjeme ver, yo voy a poner de mi parte. No, sobre todo si ya no es la primera vez, ¿no? Y ahí también pido intervención de la familia para poder explicarles la importancia de la interconsulta con el psiquiatra. En ocasiones, cuando hay el tema del insomnio sumado a la ansiedad y cuadros depresivos, también derivo al psiquiatra. Pero ahora estoy aplicando una estrategia cuando no hay conductas autolesivas, cuando no hay sospechas de riesgos mayores. Lo que estoy aplicando es acupuntura, por ejemplo, también estoy trabajando con acupuntura, eh, ejercicios de respiración, ¿no? Antes de derivación a medicina. En otros casos estoy trabajando, hago primero toda la valoración, según eso hago la derivación. En otros casos me ha ido muy bien también con el tema de la nutricionista. Por ejemplo, pregunto cuándo fue su último examen médico, cómo está el tema de la alimentación, eh, veo el tema de la relación edad, peso, talla. Entonces, vamos a la nutricionista para que haga una valoración de ciertos, eh, digamos, cómo está el organismo bioquímicamente y a través de la alimentación poder generar un equilibrio, ¿no? En el metabolismo. Entonces, si ha tenido, por ejemplo, con este tema de los virus, rinitis, alergias frecuentes, hago una derivación al pediatra si es un niño, si hay asma, por ejemplo, de por medio, o al médico general si es un adolescente o un adulto. ¿Por qué? Porque hoy en día ya está demostrado que la clave está en la forma en que respiramos, en los alimentos que comemos y en la calidad del sueño. Entonces, si equilibramos estas partes, estas tres, vamos a ver cómo nuestro organismo va tomando también otro tipo de energía que nos va ayudando a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro enfoque. Entonces, me ayuda hasta con el endocrinólogo también, ¿no? Dependiendo de lo que voy identificando, eh, me sostengo con las interconsultas con los otros médicos y ellos también hacen derivación, ¿no? Cuando hay algún problema de lenguaje, que ya identifico que no está dado por la crianza o el modelo de crianza, sino que es definitivamente un déficit o una dificultad en la pronunciación, en la producción del lenguaje, o que el niño no me entiende cuando le hablo en la consulta, también trabajo con el terapista de lenguaje, la psicopedagoga. Y hacemos digamos, todo un proceso de interconsulta. Eso sí, tratando de que el paciente no se sienta sobrecargado de atención. Entonces allí yo peso, psiquiatra o neurólogo. Y digo, vámonos al neurólogo.
Si no resolvemos con el neurólogo, luego damos el paso al psiquiatra. Pero en otras ocasiones digo, acupuntura, por ejemplo, primero. Ejercicios de respiración, caminatas. Ya veo los resultados, nos mantenemos por allí. Si veo que no hay los resultados esperados en X cantidad de tiempo, pues ahí hago la derivación al especialista, psiquiatra o neurólogo. Espero haber respondido la pregunta. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Hay una pregunta adicional y ya no molesto más. Con Juanito tenemos, bueno, para los que nos conocen, tenemos también unos grupos, ¿no? Con el Enfoque Católico, que tenemos también gente del exterior que tiene ciertas creencias, ¿no? ¿Verdad? Que yo diría que a la final pueden estar limitando que se atiendan a nivel psicológico, por ejemplo, en los casos de esquizofrenia, que sienten que están poseídos, que ven ovnis, que ven espíritus, que ven, y a la final son problemas mentales o que necesitan de pronto algo de medicina. ¿Qué podrías decir tú de eso, no? De pronto, ¿qué podrías aconsejarles a estas personas que tienen familiares, que tienen personas que están sufriendo este tipo de alucinaciones, ¿no? Sin desmerecer que pueda ser un cuadro de estos? ¿Qué podrías indicarle tú como psicóloga al respecto? Bueno, sí he tenido casos, ¿no? Porque el paciente está muy seguro en ocasiones de que lo que está viviendo es fruto de, por ejemplo, dicen de la brujería. Entonces, sí he tenido casos que el paciente asegura y hasta los familiares aseguran. Y los llevan a terapia porque ya no saben cómo manejar la situación. Pero cuando trabajo de fondo todo el contexto, porque no es solamente analizar el problema, sino el contexto en el que se desarrolla la situación, los hábitos, las rutinas, la relación con las amistades, las costumbres, entonces va saliendo que este tema de los hechizos y las brujerías le va perdiendo fuerza, o sea, se va dando cuenta de que hay situaciones que le están llevando, por ejemplo, a tener este tipo de comportamientos. Allí yo trabajo mucho de la mano con el psiquiatra, porque las alucinaciones, los delirios, no solamente es escuchar voces, puede llevar también a comportamientos de riesgo para la misma persona o para otras personas. Entonces no podemos esperar un tiempo para decir, esperemos a ver qué pasa. Cuando ya comienza el tratamiento, porque se hace también una evaluación de personalidad, una evaluación de trastornos mentales, cuando ya se hace el seguimiento después de un tiempo con la medicina, el mismo paciente va dándose cuenta de cómo se han reducido los síntomas, no han desaparecido completamente. Entonces se va abriendo a otras opciones y la familia también. De hecho, tuve el caso de una mamita, por ejemplo, que el niño había jugado, y este es lo que prácticamente estás preguntando, había jugado a un juego que los niños le llaman el Charlie Charlie, que ponen un lápiz que da vueltas y los niños dicen Charlie Charlie y el lápiz supuestamente da vueltas solo, como la Ouija, la famosa Ouija, ¿no? Entonces, pero al decir Charlie Charlie, jugar de esa manera, los niños tienen en su cabeza, estoy hablando de un niño en un sector rural, en su cabeza tenía la idea de que el Charlie Charlie se iba con ellos, o sea, este espíritu llamado Charlie Charlie. Terminó el juego y el niño fue inmediatamente a agredir a una niña. Entonces, fue a agredirla a la niña y cuando le preguntaron, ¿no? Sobre qué había pasado, el niño comenzó a llorar y todo el mundo se asustó porque decía que estaba poseído de Charlie Chat. Bueno, cuando trabajamos en terapia, ¿no? Y ya trabajé con el niño, hice todo el proceso valorativo, el niño muy temeroso porque un niño, estoy hablando de un niño de 9 años, hice todo el proceso valorativo. El niño agredió a la niña fue porque cuando la niña lo comenzó a molestar con Charlie Charlie, el niño sintió miedo de que la maestra se entere de que habían estado jugando ese juego, que le contaran a la mamá y al papá y le vayan a pegar, porque el niño era castigado muy severamente, físicamente. Entonces, cuando el niño me comentó eso, que no se lo había comentado a nadie, ya cito a los padres, converso con ellos y entonces dicen, bueno, es que en casa se volvió desobediente.
cuando hago todo el análisis, eh, me doy cuenta de que en realidad ellos habían estado reprimiendo los comportamientos del niño, como todo niño, de querer jugar a través del castigo físico. Entonces, cuando el niño sintió que este Charlie estaba aparentemente en él y tenía la fuerza para hacer las cosas diferentes, en realidad lo que el niño estaba sacando era todo el malestar del castigo físico que estaba recibiendo de parte de sus padres. Cuando hicimos modificación en este estilo de crianza, sin necesidad de medicina, sin necesidad con la mamá pedía que le hagamos, que la derivemos de donde un brujo o algo, sin necesidad de eso, el niño cambió el comportamiento, porque los padres dejaron el castigo físico a un lado y comenzó a mejorar la comunicación entre ellos y todo ese tema de Charlie quedó a un lado. No hubo necesidad de ninguna otra situación, ni medicina, ni pasarle el huevo, como decía la mamá. Entonces, solo era Exorcismo ni nada. no, 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 nada de eso, por lo menos en ese caso, ¿no? Y he tenido otros casos también, pero ese caso me gustó mucho porque ejemplifica cómo a veces la crianza puede actuar sobre los comportamientos, no a veces, la crianza de los padres afecta positivo o negativamente los comportamientos del niño y estos comportamientos del niño, si no son entendidos desde esa mirada de todo lo que le puede estar afectando, son tomados como comportamientos aislados, ¿no? Y a veces pueden ser atribuidos de que se portaba bien y ahora está mal, cuando en realidad un niño también que pasa mucho tiempo triste, el niño que está muy quieto, callado, se aísla, obedece en todo, y no identificamos que es un cuadro de tristeza, el siguiente paso, el siguiente comportamiento va a ser la rebeldía, porque ya la tristeza se convierte en enojo, en frustración, entonces comienza a tener este tipo de comportamientos agresivos, desobedientes, entonces allí los padres dicen, algo pasó, ¿no? Recién allí, cuando lo que venía pasando ya era desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Mónica. Adelante, Juanito. Sobre eso te quería preguntar, Mónica. Nuestros jóvenes se ve bastante violencia, bullying en los colegios. La otra vez me enteré de unas chicas que peleaban por un muchacho, imagínate, ¿no? Y fue un escándalo. O sea que falta un poquito más de autoestima, o hay que ver también el sistema familiar de donde ellos proceden. ¿Cómo puede un psicólogo manejar esta situación? Claro que es tema para otro programa, pero así como en pastilla que nos puede hacer. Claro que sí. Mira, yo estoy trabajando, he trabajado, he tenido la oportunidad en terapia de trabajar tanto con, eh, digamos, la víctima del acoso escolar como con el agresor, ¿no? Y por ponerle un nombre, porque realmente no es un agresor, es un adolescente con comportamientos disfuncionales, pero con quien ejerce la agresión. Entonces, con quien es la víctima, una de las cosas importantes a trabajar es el tema de mejorar la relación con la familia a través de no solo la comunicación, sino también refuerzos positivos sobre quién es. Es decir, darle mensajes positivos sobre sus habilidades, capacidades. Cuando yo le pregunto a los chicos, cuéntame sobre ti, ¿quién eres? No me saben responder a veces, ¿no? ¿Qué dicen los demás de ti? A ver, cuéntame, ¿qué dicen en casa de ti? Ah, que soy malcriado, que soy bravo, que no hago caso. Que... Entonces comienzan con los aspectos negativos. Luego, cuando le pregunto, bueno, ¿y tú qué piensas de ti? Se les dificulta. ¿Cuáles son tus habilidades? No siempre las conocen, ¿no? ¿Cuáles son tus aspiraciones en la vida? Entonces, el bullying, que ahora le hemos puesto este nombre, no es de ahora en realidad, es desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora nos estamos enfocando mucho en lo negativo, ¿no? Hay conceptos, por ejemplo, que hoy se toman como con una dimensión tan grande que a veces ni el adolescente lo entiende. Dice, es que soy gorda. Y yo le digo, ¿qué significa eso? Exprésamelo en un concepto. Soy fea. ¿Con quién te estás comparando? Y la comparación la hacen a veces con las modelos de TikTok, ¿no? Con las cantantes. Y entonces si una persona no tiene bien claro quién es, el valor que tiene como ser humano, ¿no? Si no ha recibido refuerzos positivos de casa, es más vulnerable
a que las situaciones que pasen en el colegio le afecten con mayor fuerza. Si no tiene habilidades sociales, si esta compañera no quiso jugar conmigo, está bien, me voy a jugar con la de acá. No, a veces se quedan solos porque no quiso jugar conmigo, se aíslan de todas las demás. Por el otro lado, los chicos que ejercen este tema de acosos, que molestan, lo que usualmente me dicen es, solo es para divertirme, solo lo hago para divertir. Solo estoy molestando, no es nada más. Entonces también hago que ellos se den cuenta del valor que ellos tienen y cómo les afectaría que alguien tocara, ¿no?, esos puntos sensibles. Y cuando establezco la relación que existe en casa de los chicos que hacen acoso escolar o bullying en el colegio, la relación con la familia es bastante disfuncional. Eso sí tengo muchas estadísticas, ¿no? Es bastante disfuncional, no hay comunicación en casa. Entonces, es solo molestar, es porque en casa pasan muy restringidos, muy reprimidos. Entonces, en el colegio como que se sueltan, quieren ser el más popular, el que llama la atención, y la forma de hacerlo es a través de molestar a otro. Entonces eso genera aparente, eh, digamos, centro de atención para ellos, ¿no? Comienzan a ser populares y como están en búsqueda de esa aceptación, de esos, digamos, momentos de admiración, ya lo ven como una forma de lograr. Sí. Esa aceptación es en base a hacer daño a otra persona y hay que hacerle Así caer en cuenta. es, Hay que hacer- exactamente. No sé, Miguelito, si hay alguna otra pregunta, sino para despedir el programa. Sí, Jaimito, bueno, gracias por asistir. La señora Camila, Irene, señora Elena Freire también desde Piñas, gracias por asistir. Paola Vallejo, veo que recién ha ingresado. Bienvenida, estamos en la parte final hablando sobre es momento de ir a terapia, claves para hacerlo. No sé si de pronto alguien del panel desea hacer una última pregunta o Ah, adelante. yo quiero saludar a Paola, colega, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y ojalá también la tomen en consideración para una entrevista, porque Paola es muy buena en temas también de psicología clínica. Por supuesto. Sí, Excelente, muchas gracias. ya la comprometí a Paulita. Bienvenida, Paola, bienvenida. Una mano alzada, Miguelito. Este, Ya a la ver, bajaste. ¿quién? Somos pocos. A ver, hablen Señora, directamente, hablen directamente. no sé si le pasó, pero el señor Agurto alzó la mano. Creo que era más como un aplauso que puso y le Algo. agradezco Ok, mucho. ok, ok. Bueno, como nadie pregunta, entonces sí, yo voy a hacer una pregunta enlazando para un próximo programa que la vamos a comprometer aquí a Mónica. Muchas personas no entienden qué es terapia psicológica y qué es coaching. Y tengo entendido que tú eres trainer coach. ¿Qué nos podrías decir? ¿En qué momento llevar a nuestro hijo, a nuestro ser querido o uno mismo, ir a terapia o ir a coaching? ¿Cómo diferencio eso? ¿Cómo es la cosa? Cuéntamelo. Bueno, soy trainer coach porque reconozco que el coaching tiene unas herramientas muy valiosas. Tiene también estructura y he identificado algunas herramientas valiosas que incluyo dentro de las terapias. La diferencia diría que es que mientras la psicología tiene, digamos, comprobación científica sobre las herramientas que utiliza, el coaching no se ha, digamos, enfocado en comprobar la efectividad de las herramientas, pero yo ya las he utilizado y he visto lo eficientes y eficaces que son. Entonces, no es que las separo totalmente, sino que hago uso en las diferentes sesiones. Sin embargo, también he tenido la oportunidad de tener solo sesiones exclusivas de coaching. ¿En qué momento? Por ejemplo, para decisiones de enfocarse en una meta puntual.
que no necesariamente le está representando un conflicto emocional que lo está llevando a un cuadro ansioso depresivo, sino que no sabe cómo decidir. Entonces, allí se identifican ciertas creencias, se trabaja en rompimiento de creencias limitantes, establecimiento de metas, es decir, en 4 sesiones ya se trabaja en coaching, ¿no? Y en terapia, aun cuando trabajara la misma situación, a veces el paciente prefiere ahondar en alguna creencia y relacionarla con su historia del pasado. Entonces el coaching va del presente al futuro, puede ir al pasado un momento, pero principalmente se enfoca en el futuro. En terapia psicológica podemos ir al pasado y quedarnos un momento más tratando de cerrar como ciclos para que la persona pueda aprender de esas experiencias y utilizar esos aprendizajes no solo en su presente, sino también en su futuro. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por asistir. Gracias por permitirnos Antes de nutrirnos de tu terminar el conocimiento en programa, este espacio. antes de Ahí está terminar bien. el programa, ¿puedo hablar un ratito? Claro, No, todos los adelante, días. adelante. Bueno, en realidad he estado muy atenta a toda la explicación y me siento feliz de escuchar todos los avances que tiene la ciencia y, y gracias porque apoyas sobre todo a la juventud a decidir su bienestar, a decidir siempre estar en armonía con su familia, que es lo importante para tomar unas buenas decisiones. Entonces, te agradezco y cada que haya la oportunidad estaré participando, ¿no? Gracias. Felicitaciones y gracias por aclarar muchas dudas que tenía. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches, Mónica. gracias. ¿Alguna pregunta del panel? ¿Alguna última pregunta? Adelante, Juanito, con tu despedida y agradecimiento. Gracias. No se te escucha, no se te escucha. Nuevamente. Mónica, mi última pregunta. Esperemos lo más pronto posible. Te agradecemos, Mónica. Si me escuchan, parece que quité el... Sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Le agradecemos, Mónica, por este programa, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Sabemos que siempre está ocupadita, pero sin embargo se da su tiempo. También agradecerle porque ahí por detrásito se ayuda, nos apoya, nos da consejos. Eso es importante para nosotros, ¿no? Que está también Gracias. de u otra forma en nuestro programa, que lo que hacemos es de puro corazón para la comunidad, tratamos diferentes temas, de pronto algunos más disparatados que otros, pero siempre con el corazón puesto a servir a nuestra comunidad. Le dejamos con sus palabras de despedida, Mónica. Bueno, yo les quiero felicitar por este espacio porque es una contribución a la comunidad, como bien lo dice, es bonito. Gracias a mi querido esposo Miguel por la invitación. Y me he sentido muy cómoda. Espero estar nuevamente con ustedes y a todos ustedes por darse un tiempo. Eso es lo que a veces nos hace falta, darnos tiempo para lo que realmente es importante. Espero haber aportado la vida de cada uno de ustedes y lo que les dije, ¿no? La terapia psicológica es un espacio, una oportunidad. Mírenlo así, como una oportunidad de poder resolver situaciones que no necesitan esperar tanto tiempo y a veces pueden llegar al sufrimiento. Usted merece ser feliz, vivir en bienestar, entonces dé el paso. Un abrazo, Gracias. Mónica. Pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. Usted Gracias. Un Una abrazo feliz para Navidad todos para también. todos. Buenas noches y Buenas noches. seguiremos con la escuela de familia en el chat, ¿no? Para los que están todavía en el grupo. Un gran abrazo. Gracias. Una buena Buenas noche. noches. Gracias. Buenas Buenas noches noches. para todos. Gracias.